Bien, como siempre agradeceros a todas y a todos por haber visto la serie hasta ahora. Si no lo habéis hecho, os aconsejo que veáis los capítulos 1 y 2, ¿de acuerdo? Para enteraros un poquito de qué va todo esto, y a continuación y sin más dilación os explico quién va a venir a continuación, ¿de acuerdo? Os lo voy a recordar. Hoy tendremos con nosotros a Mamen Bueno, especialista en terapia humanista integrativa, a Paula Cabal, mi querida amiga Paula, hablando sobre terapia integrativa de la personalidad, a María Ross, hablándonos sobre el siempre polémico y conocidísimo mindfulness, y a mi querido Manuel Antolín, hablándonos sobre terapia narrativa, una terapia preciosa y con frecuencia infravalorada. Hola, me presento brevemente. Soy Mamen Bueno y soy psicóloga sanitaria y psicoterapeuta, y quiero hablaros un poquito del encuadre psicoterapéutico bajo el que trabajo. Mi enfoque es humanista y voy a explicar un poquito qué es ser psicólogo humanista o qué es la psicología humanista, y más concretamente la psicoterapia humanista integrativa de Richard Erskine, que es bajo el enfoque en el que trabajo. La psicología humanista surgió en los años 40, 50 del siglo pasado y se le denominó la tercera fuerza, ya que surgió como alternativa a los modelos conductista y psicoanalítico que eran los imperantes en la época. Y lo distintivo de la psicología humanista, entre otras cosas, es que considera al ser humano poseedor de una tendencia natural hacia el crecimiento, adaptación y desarrollo de sus potencialidades. Y dentro de este encuadre, la psicoterapia humanista integrativa de Richard Erskine, que es una psicoterapia relacional en contacto pleno, un contacto emocional genuino en el que se considera una psicoterapia de unificación que trata de dar respuesta a la persona, tanto en el plano afectivo, conductual, cognitivo, fisiológico, incluso sin olvidar su dimensión espiritual o transpersonal. Y está construida o se compone de diferentes principios, tanto filosóficos, teóricos y métodos. Y los conceptos o partes de conceptos que fueron tomados, prestados de otras teorías e integrados, son en su mayoría reelaborados, especificados, transformados o empleados de una forma diferente, lo que hace que la psicoterapia integrativa sea una psicoterapia unificada y constituye una teoría específica con métodos teóricos específicos, en los que todos estos conceptos de otras disciplinas se han dado un conglomerado con una estructura coherente. El término integrativa tiene varias connotaciones. La primera tiene que ver o hace referencia al proceso de integrar la personalidad, asimilando aspectos no resueltos o no conscientes de uno mismo o una misma, integrarlos en una personalidad cohesionada, reduciendo así el uso de mecanismos de defensa que inhiben la espontaneidad y limitan la flexibilidad en el aquí y ahora. La segunda connotación del término integrativa hace referencia a la unión de los sistemas antes mencionados, ¿no? Afectivos, cognitivos, conductual y fisiológico, con conciencia de los aspectos sociales también que rodean a la persona. Y la tercera connotación hace referencia a la integración teórica de diferentes enfoques teóricos, como el centrado en el cliente, en la persona de Rogers, también el conductual, cognitivo, la terapia familiar o el análisis transaccional, entre otros. Y dentro de este marco cobran vital importancia también las necesidades relacionales. No olvidemos que es un modelo de psicoterapia relacional en contacto pleno, con lo cual todo lo relacional, todo lo que influye en lo relacional tiene un gran peso en este modelo de psicoterapia. Richard Erskine en el año 95 más o menos definió las necesidades relacionales como las inherentes que surgen al contacto interpersonal y que son una parte fundamental de un deseo humano universal de relaciones íntimas, no íntimo en el concepto de compartir la posibilidad de la vulnerabilidad, no tiene que ver con relación íntima con lo sexual. Bueno, es un modelo consistente y bueno, que podría hablar muchísimo de los métodos, ideas que tienen que ver con la psicoterapia integrativa. Entonces os invito a que para saber más sobre este modelo de psicoterapia os comparto el enlace de la página web del Instituto de Psicoterapia Integrativa de Nueva York.
Hay un montón de artículos y de bibliografía donde poder ahondar un poquito más en todo esto. Muchas gracias por escucharme y por verme. Espero que os lleve a un poquito de curiosidad para bucear y querer saber un poquito más de este modelo de psicoterapia. Gracias. Si tu única herramienta es un martillo, tenderás a tratar cada problema como si fuera un clavo. Esto ya lo dijo Maslow en los años 60, y es que no podemos obviar que los problemas psicológicos son realidades muy complejas. Siendo así, los psicólogos hemos ido necesitando ampliar nuestra mirada para entender mejor y ayudar más a nuestros pacientes. Y es así como en torno a los años 80 nace la psicoterapia integradora, porque no hacía falta un nuevo modelo con nuevos términos, con nuevas técnicas, sino un enfoque que aunara toda la evidencia ya existente para ofrecer una comprensión y abordaje más integral y profundo a cada caso. La integración en psicoterapia tiene diferentes aspectos. Por un lado, integramos la teoría, incluyendo todas las escuelas, pero sin adscribirnos a ninguna en concreto. Así, no solo vamos a tener una comprensión más amplia del caso, sino que evitamos sesgos debidos a posturas un tanto dogmáticas. Por otro lado, integra las técnicas de esas escuelas que se han probado más efectivas en trastornos específicos. No debemos confundir integrar con juntar o mezclar un conjunto inconexo de técnicas, sino que esas técnicas deben estar organizadas de acuerdo a la conceptualización del caso y a los objetivos terapéuticos concretos. Además, un enfoque integrador nos ayuda también a evitar explicar o entender los problemas psicopatológicos desde una única perspectiva del sujeto, ya que no perdemos de vista la complicidad del ser humano desde aquí, y nos centramos en los diferentes aspectos de la persona: cognitivo, lo emocional, lo conductual, lo relacional, lo familiar, lo fisiológico, del desarrollo. Y por último, no podemos olvidar que integrar es el fin último de la psicoterapia, ya que se trata de un proceso de formar un todo coherente con todo lo que el paciente nos trae a consulta. Integramos su identidad, sus emociones, sus experiencias, recuerdos, creencias, ya que todos los aspectos de uno mismo no integrados van a generar disonancias o síntomas. Este enfoque requiere por parte del terapeuta mucha curiosidad, apertura mental, flexibilidad para encajar los nuevos esquemas en los ya consolidados, capacidad crítica hacia lo que se hace y lo que se sabe, para que esto permita no solo ir integrando, sino hacerlo con coherencia. El campo de la psicoterapia integradora es aún un campo abierto en el que quedan muchas preguntas por resolver y en el que existe la necesidad de operativizar mucho más el enfoque, pero resulta muy esperanzador el creciente interés de los psicoterapeutas por este abordaje que promete resolver no solo los síntomas, sino los conflictos nucleares que subyacen a ellos. Pasado, presente, futuro. Nuestra realidad como seres humanos está en presente, está en lo que experimentamos en este momento. Sin embargo, ¿qué tendencia tiene nuestra cabeza? Tiene la tendencia de irse a un pasado en el que repasa constantemente lo vivido en busca de flecos sueltos, o la tendencia, por el contrario, a irse al otro extremo, al futuro, a imaginar escenarios que ni han sucedido ni tienen por qué suceder. Bien, el mindfulness habla precisamente de esto. El mindfulness habla de aprender a volver al momento presente, aprender a vivir nuestra vida con la conciencia plena del aquí y el ahora, lo cual está muy directamente relacionado con una mejor salud mental. El origen del mindfulness no está del todo claro, puesto que no hay ningún documento escrito que certifique, ¿no?, un punto inicial. Sin embargo, son muchísimas las personas que sitúan este punto inicial en Sadhira o Buda, porque la filosofía, los pensamientos de los que hablaba Buda tienen muchísima conexión con las bases que ahora mismo hay en mindfulness, ¿no? Primero, aprender a vivir nuestra vida desde el momento presente, desde la información que captan nuestros 5 sentidos. Punto número 2. Tener una actitud de no juicio, tener una actitud de observadores. Esto quiere decir que la realidad que yo vivo dentro de mí no lo acojo desde el juicio, desde la crítica, sino es que soy capaz de simplemente observar su movimiento, observar lo que me sucede. Y esto me lleva al tercer punto, que es la compasión, la apertura, tratar de vivir mi vida sin esa crítica, aquello que experimento yo o aquello que me rodea. Un punto muy importante nos sitúa en Jon Kabat-Zinn, años 60. Lo que hizo fue traer esta práctica a los centros clínicos de Massachusetts, donde se trabajaba la reducción del estrés, ¿no?, en los pacientes que acudían a las consultas. Y a partir de aquí es donde se sitúa un poco ese punto más occidentalizado de las prácticas del mindfulness y donde se empezó a conocer a nivel más general y se estableció
como una técnica, a raíz de las cuales pues sucedieron numerosísimos estudios. ¿El mindfulness tiene una relación directa con la religión? No tiene por qué. Es decir, es una práctica, es una filosofía de vida en la cual yo trato de vivir mi experiencia, mi realidad desde el momento presente. El mindfulness y la meditación es lo mismo. Mindfulness es la esencia, es la filosofía, es la forma de llevar mi vida, y la meditación es la práctica concreta, cuando yo pues pongo en marcha todos estos mecanismos. Tercer punto es si están demostrados los beneficios del mindfulness, y ahí mi respuesta es absolutamente sí. Cada día salen más estudios que certifican, que demuestran una práctica frecuente de mindfulness lo que genera son muchísimos cambios en áreas corticales, y esto se materializa en muchísimos cambios como por ejemplo reducción de estrés, reducción de ansiedad, muchísimo mejor gestión emocional, gestión de situaciones conflictivas, afrontamiento de problemas, vinculación con otras personas, y todo esto por supuesto también tiene muchísima relación con el estado de ánimo, la autoestima, con la concepción de felicidad, de satisfacción vital. El mindfulness suele ser una estrategia, una herramienta que acompaña al proceso terapéutico, que promueve un cambio muy desde dentro en los pacientes, y lo que permite es que aprendan a vivir su vida desde el punto donde realmente hay que vivirla, ¿no? Y es en lo que me sucede ahora, en lo que siento ahora, en lo que pienso ahora. Y esto lo que nos da es una conciencia plena, nos permite conocernos, nos permite entendernos y nos permite gestionarnos de forma muchísimo más sana y mucho más adaptada. La terapia narrativa surge en los años 80 en Australia de la mano de Michael White y David Epstein, y es una evolución de la terapia familiar sistémica, en donde se empiezan a cuestionar los modelos clásicos en los que el terapeuta es el experto que interviene en el sistema familiar disfuncional, tratando de modificar aquello que no funciona. La terapia narrativa tiene en cuenta no solo las interacciones del sistema familiar, sino también las creencias acerca de la propia familia del terapeuta, de la propia familia del paciente y del contexto sociocultural. Dentro de este contexto estarían los estereotipos de género, los modelos culturales, la discriminación, las desigualdades. Por tanto, cuando hay un problema, la historia dominante queda conformada por una serie de eventos negativos. Lo que queda fuera de esa historia dominante queda oculto. Es como si no hubiera sucedido. Por ejemplo, si pienso que mi vida es un fracaso, voy a dejar de ver aquellas situaciones donde he conseguido éxito, donde he tenido ciertos logros. Si pienso que soy una persona de carácter difícil, no voy a ver aquellas situaciones donde me he comportado con serenidad en situaciones complicadas. La terapia narrativa busca esas historias alternativas que no aparecen en lo que nos contamos a nosotros mismos o le contamos a los demás acerca de nuestros problemas. Y es que la experiencia vivida va más allá del discurso. Hay un recurso que utilizo mucho que es la externalización, que consiste en separar a la persona del problema o del trastorno. La persona es la persona y el problema es el problema. De modo que esto es más fácil luchar contra un problema que contra uno mismo. Esta técnica permite desculpabilizar al paciente o al cliente y convertirlo en un agente activo que lucha contra su problema. Parece que tenemos una pregunta. ¿Podrías poner un ejemplo de cómo usarlo? Claro, cómo no. Por ejemplo, vamos a pensar en una persona que sufre anorexia y podemos externalizar la calabaza malvada que le está robando la alegría, el bienestar, la salud, que le lleva al aislamiento, que le hace tener dificultades de concentración. Entonces, de alguna manera, tendríamos que irle robando terreno a la calabaza malvada hasta conseguir eliminarla. O, por ejemplo, en una persona que tiene enuresis, en un niño de 5 años que se mea en la cama, podríamos externalizar el pipí traicionero y lo que tendríamos que hacer sería ser más rápidos que el pipí traicionero para poder hacer pipí en el baño.